Hay algo profundamente inquietante en escuchar un grito de ayuda, especialmente cuando proviene de un lugar donde no debería existir ninguna voz. Imagina por un momento que encuentras una radio vieja, polvorienta, olvidada por el tiempo, abandonada en una caja de cosas viejas. Enciendes esa radio esperando escuchar estática, tal vez alguna estación de música clásica o noticias, pero lo que sale es algo que te congela la sangre. Una voz, débil, jadeo, desesperado, pidiendo ayuda. Alguien, por favor, sáquenme de aquí. Al principio parece una broma de mal gusto, alguna interferencia extraña, hasta que te das cuenta de que esa no es la única voz. Cada vez que te sintonizas, aparece una nueva persona, cada una pidiendo ayuda. Y entonces uno de ellos dice algo que no puedes ignorar, algo personal, algo que solo alguien muy cercano a ti sabría. ¿Qué harías? ¿Apagarías la radio? ¿Lo tirarías? ¿O seguirías escuchando, impulsado por una curiosidad que arde más que el miedo? En el vídeo de hoy conocerás la historia real, o casi real, de la radio que solo sintonizaba voces pidiendo ayuda. Y lo que reveló fue algo que nadie estaba preparado para afrontar. Todo empezó una mañana cualquiera. Una de esas mañanas en las que el silencio en la casa parece más fuerte de lo que debería ser. Marcos, un técnico informático apasionado por la electrónica antigua, estaba visitando un mercadillo en el centro de la ciudad. Entre máquinas de escribir oxidadas, televisores de tubo y equipos de música de los años 80, algo llamó su atención. Una radio vieja, de madera oscura, con botones desgastados y signos del tiempo por toda la superficie. El vendedor, un hombre mayor, parecía reacio a venderlo. Dijo que el dispositivo no funcionaba como los demás y que lo había dejado alguien que nunca volvió a buscarlo. El enigmático discurso no hizo más que aumentar la curiosidad de Marcos, quien se llevó la radio a casa como quien lleva un misterio en brazos. Cuando llegó, enchufó el dispositivo a la toma de corriente y el sonido que resonó no era estático ni música. Era una respiración entrecortada, como si alguien intentara hablar con dificultad. Entonces apareció una voz, baja, ronca, casi inaudible. «Por favor, ayúdame». Marcos se quedó helado. Pensó que se trataba de alguna interferencia, tal vez captando una radio pirata. Pero cuando giró el dial, notó algo aún más extraño. No se estaban sintonizando estaciones regulares, solo hubo voces, diferentes en distintos momentos, siempre pidiendo ayuda. Al principio, Marcos intentó buscar explicaciones lógicas. Creí que era solo alguna interferencia de señal, tal vez captando transmisiones de radioaficionados o algún tipo de grabación reproducida al azar. Pero entonces las voces empezaron a cambiar. Dejaron de ser simples peticiones genéricas de ayuda y empezaron a decir cosas que nadie más debería saber. Una noche, mientras anotaba los horarios de emisión, apareció una voz femenina temblando, como llorando. Ella dijo: «Marcos, tengo frío. Aquí está oscuro». Dejó caer el cuaderno inmediatamente. Su nombre había sido dicho claramente. Intentó reproducir el audio, pero la radio ahora solo emitía estática. La noche siguiente apareció otra voz, y esta vez mencionó el nombre de la calle donde vivía Marcos. Era imposible que esto fuera una coincidencia. Las voces no solo pedían ayuda, parecían acercarse a él, y aún más inquietante. Las voces empezaron a aparecer incluso cuando la radio estaba apagada. En un momento, se despertó en medio de la noche con susurros resonando en la habitación. Miró la radio, que estaba desconectada, y sin embargo las palabras continuaban. «¿Me oyes? Ya casi es la hora». A partir de ese momento, Marcos se dio cuenta de que no solo estaba escuchando transmisiones, él también estaba siendo escuchado. Incómodo y ya mentalmente conmocionado, Marcos decidió que necesitaba entender lo que estaba pasando. Llevó la radio a una tienda especializada en equipos viejos, esperando escuchar que todo era solo un mal contacto o algún tipo de interferencia electromagnética. Pero el técnico,
Tras abrir el dispositivo y examinar sus circuitos, afirmó que la radio ni siquiera debería estar funcionando. Internamente, muchos de los componentes se quemaron o desconectaron, imposibilitando cualquier captura de señal. Aún así, al encenderlo seguía transmitiendo las mismas voces, los mismos susurros. Sin respuestas técnicas, Marcos buscó ayuda en foros de radioaficionados en Internet. Un usuario anónimo respondió a su publicación con una frase críptica: «Te has sintonizado con la frecuencia de los olvidados. Sintonízate mientras puedas». Decidido a profundizar más, Marcos se puso en contacto con un viejo operador de radio jubilado, quien accedió a analizar el dispositivo. Tan pronto como escuchó las grabaciones, el hombre palideció y se negó a volver a escuchar la radio. Explicó que durante la década de 1980, las autoridades de telecomunicaciones prohibieron una frecuencia específica tras informes de crisis psicológicas en operadores que afirmaban escuchar voces de personas desaparecidas. Según él, esta frecuencia se denomina extraoficialmente canal muerto. Cuando Marcos preguntó por qué ese nombre, el anciano se limitó a responder: «Porque quien escucha nunca volverá a ser el mismo». Marcos empezó a evitar la radio, pero algo dentro de él parecía adicto a esas transmisiones. Era como si, con cada nueva voz, una parte de su mente fuera absorbida por ese sonido apagado y distante. Una mañana particularmente fría, se despertó con la radio encendida sola, aunque estaba desconectada. La voz que salió del altavoz era demasiado familiar para ignorarla. «Soy yo, tío. ¿Te acuerdas del incendio?». Marcos quedó paralizado. Esa era la voz de su tío Renato, fallecido hace casi 10 años en un incendio que destruyó parte de la casa donde creció. La voz, aunque distorsionada, hablaba con claridad, describiendo lugares, fechas y hasta el apodo que solo los dos usaban el uno para el otro. No fue solo una coincidencia. Esto fue real. Las voces no procedían de una interferencia. Procedían de algún lugar donde el tiempo no parecía existir. Otras retransmisiones aparecieron con rostros olvidados de la infancia, compañeros que murieron jóvenes, personas que había enterrado en la memoria. Todos pidieron ayuda. Todos fueron arrestados. En una de esas voces, una mujer repetía constantemente: «Seguimos aquí, atrapados entre ondas, la radio es la clave». Los mensajes ya no parecían súplicas aleatorias, sino instrucciones, pistas dejadas por conciencias atrapadas en un limbo incomprensible. Y Marcos, dominado por el miedo y la fascinación, empezó a escribir cada frase, como si lo guiaran hacia algo que aún no entendía. Los días comenzaron a desdibujarse. Marcos ya no sabía si era de día o de noche, si la radio estaba encendida o apagada. Las voces ahora hablaban casi sin parar, y algunas de ellas discutían entre ellas, como si fueran conscientes de su presencia al otro lado. Ciertas transmisiones parecían intentar advertirle, mientras que otras lo llamaban insistentemente, como si quisieran arrastrarlo a ese mundo del que venían. Una mañana se despertó frente a la radio con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas, y una nota garabateada en el papel: «El portal se abre a medianoche. Escucha solo cuando estés solo». Esa noche siguió las instrucciones. Exactamente a medianoche, encendió la radio y la sintonizó lentamente hasta que escuchó un sonido diferente. No una voz, sino algo así como un latido rítmico y pulsante, casi como un corazón. Entonces resonó una sola frase: «Ahora eres parte de esto». A la mañana siguiente, Marcos había desaparecido. Se encontró que la radio seguía encendida y solo transmitía estática. Desde entonces, ha habido informes de que cualquiera que entre en contacto con ese dispositivo comienza a escuchar las mismas voces. Voces que nunca paran. Y dicen que en las noches tranquilas, si configuras tu radio en la frecuencia correcta, es posible que escuches a alguien llamándote. Si te gustó esta historia,
Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos misterios. Hasta el próximo caso.